Vamos a seguir con nuestro curso de programación en Swift y en esta oportunidad vamos a ver clases y objetos. Mejor dicho, cómo crear objetos en nuestro código con Swift. Esto es parte de la programación orientada a objetos, que es un paradigma que se utiliza mucho hoy en día para crear aplicaciones, tanto móviles, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio. O sea, la programación o el paradigma de la programación orientada a objetos está en todos los campos y es muy utilizada sobre todo por los beneficios que nos da para la reutilización de código. O sea, para no estar haciendo código repetitivo, sino poder reutilizar el código que ya tenemos. Además nos permite estructurar de una forma más sencilla nuestro código. Bien, pero ¿en qué consiste el tema de la programación orientada a objetos? Lo que vamos a hacer es crear una plantilla. Y una plantilla, yo lo digo así, es una clase. Una clase es un tipo de dato personalizado que creamos nosotros para nuestro código de programación. Mejor dicho, es un tipo de datos creado por nosotros. Así como teníamos el tipo de dato string, el tipo de dato entero, el tipo de dato boolean, entonces también podemos crear nuestro tipo de dato, pero este dato es un dato estructurado, porque unas clases me permite tener dos componentes principales: atributos y métodos. Entonces vamos a ver cómo lo planteamos dentro de nuestro código. Miren, aquí tengo tres variables que hemos creado. Si bien es cierto, no están definidos sus datos de forma específica, pero Swift va a interceder y va a saber que este dato es un string, esto es un numérico y esto es otro string, ¿no? Una cadena de texto. Y tenemos tres variables que dicen nombre, salario y puesto. Bien, aquí si nos damos cuenta y hacemos una pequeña abstracción, podemos identificar que se refiere a un empleado de una empresa, porque todo empleado de una empresa tiene un nombre, tiene un salario y tiene un puesto, ¿no? Dentro de una empresa. Entonces yo puedo utilizar estas variables para trabajar. Pero ¿qué tal si yo quiero crear, por ejemplo, aquí el empleado se llama John, pero yo quiero crear otro empleado que se llame Carlos? Entonces voy a tener que crear otra variable nombre. No, porque ya variable nombre existe, tuve que crear un nombre 2. Y si quiero otro empleado, por ejemplo, Ana, voy a tener que crear una variable nombre 3. Y si se dan cuenta, ya se va haciendo más complejo. Entonces la idea sería crear un solo tipo de datos que me permita poder interactuar esos objetos, porque en este caso cada empleado sería un objeto. Los objetos se crean dependiendo de la abstracción que vamos a hacer del problema. ¿A qué me refiero con abstracción? Al problema de la vida real, llevarlo al código. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que es un empleado. Entonces voy a tener que crear una plantilla, mejor dicho, una clase, para poder manipular o interactuar con estos datos. Miren, voy a poner, por ejemplo, class. Así creamos una clase en Swift. Esa es la sintaxis. Utilizo class y luego el nombre de la clase. Y se pone la primera letra en mayúscula. Voy a poner aquí empleado. Y luego ponemos el bloque de llaves. No se olviden. Y dentro de este bloque van precisamente las dos características que les había indicado que tienen las clases: atributos y métodos. Mejor dicho, en todo este bloque vamos a ir colocando esos datos. Los atributos serían nada más que estos datos que hemos definido aquí. Miren, lo voy a cortar y lo vamos a pegar por acá. Subo un poco esto y tengo aquí, ¿no? Nombre, pero en este caso ya el nombre no iría de esta forma. Lo voy a hacer así. Acá voy a inicializarlo en 0 y aquí lo voy a dejar de esta forma. Entonces ahí pueden ver que he creado una clase de empleado que va a tener un nombre, un salario y un puesto. No estoy inicializando datos. ¿Por qué? Porque yo de esta clase o de este tipo de dato que estoy definiendo puedo crear varias variables de este tipo de dato. Y a esas variables dentro de la programación orientada a objetos se les conoce como objetos. Objetos que vienen a ser una instancia de una clase. Por eso es que siempre se habla en programación que un objeto es la instancia de una clase. Mejor dicho, un objeto es una variable del tipo de datos que es una clase que hemos definido nosotros. Entonces, miren, yo puedo crear aquí unas variables. Si ustedes recuerdan, voy a crear aquí constantes, lep up. Esto lo voy a hacer como entero, por decir 20. Leg b, esto como entero. Y este le voy a decir, o para variar lo voy a poner como string. Y esto lo voy a decir por decir Pablo. Y fíjense bien, aquí voy a crear un objeto C, miren, lep C, que va a ser del tipo
empleado. Y fíjense bien que Swift lo ha detectado. ¿Por qué? Porque yo definí una clase aquí arriba que dice empleado. Entonces pongo acá empleado. Para inicializar un objeto en Swift voy a tener que utilizar empleado acá y abro y cierro paréntesis. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que ya creé un objeto, o mejor dicho, una variable de este tipo de dato de la clase que hemos definido anteriormente. Esto se le conoce como un objeto, que es la instancia de una clase. Entonces, hasta ahí nuestro programa pues no hace nada. Miren, ejecutamos, no hace absolutamente nada. Lo único que ha hecho es crear estas tres variables, un entero, un string, y ha creado además un objeto del tipo empleado, ¿no? Aquí pueden ver que nos está marcando como un empleado. Bien, pero ¿cómo utilizo esto para que esto funcione, para que esto sirva? Pues es muy fácil, miren. Así como manipulamos las variables, si ustedes recuerdan, que hemos visto en las lecciones anteriores, vamos a hacer lo siguiente. C, punto, y miren, al poner punto, me jala los atributos. Nombre, que está acá, puesto y salario, ¿no? Me está jalando estos datos. Entonces, ahora sí yo puedo darle un nombre y puedo decir, por ejemplo, su nombre va a ser, voy a ponerle Pablo. Su puesto, vamos a decir, Pablo es un programador en la empresa. Y su salario de Pablo, vamos a decir que es $1000. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestro objeto creado a partir de esta clase. Sencillo, práctico. Bien, pero también les había indicado que dentro de una clase yo puedo crear atributos y métodos. Y un método es una función. Entonces, puedo definir aquí una función que diga, por ejemplo, hacer trabajo. Voy a ponerlo de esta forma para el ejemplo. Ahí está. ¿Se acuerdan cómo definíamos una función? Llaves y llaves. Y si se dan cuenta, estoy creando una función dentro de una clase. Por eso es que se cumple lo que dice la teoría. Una clase es una plantilla o una estructura de datos que permite tener atributos y métodos. Entonces aquí lo voy a poner más claro. Atributos, y aquí también, y métodos. Y para este ejemplo voy a poner print. Vamos a poner acá programando. En este caso, hacer trabajo. Bueno, en este caso es un programador, ¿no? Entonces voy a poner acá haciendo el trabajo. Entonces, de esta forma hemos definido nuestro objeto. ¿Qué tal si yo hago lo siguiente? Print y le digo que me imprima C. ¿Qué sucede? Miren, yo no puedo ver los datos. ¿Por qué? Porque está trayéndome el objeto empleado, ¿no? Porque C es un objeto de la clase empleado. Esto me está diciendo Swift. En la memoria del computador se está guardando como este objeto. Y esto me lo está imprimiendo, miren. Claro que con unos datos que podríamos no saber interpretar. Pero si yo quiero ver, por ejemplo, todos sus datos, vamos a hacer lo siguiente. C. Por decir nombre, ejecuto, y ahí me da Pablo. Pero la idea, o la mejor práctica dentro de la programación orientada a objetos, es que yo pueda interactuar con los atributos a raíz o a partir de sus métodos. Eso es lo que nos dice la mejor práctica en programación. Y es cierto, la idea que yo pueda interactuar con estos atributos es desde los métodos. Desde los métodos yo pueda modificar, manipular, traer todos esos datos de nuestra clase o de nuestro objeto. Y así sucesivamente. Ahora, aquí yo creé un método que dice hacer trabajo. ¿Qué pasa si yo llamo a ese método? Miren, hacer trabajo. Y pueden darse cuenta que Swift no lo reconoce, ¿no? Miren, voy a correr esto y me da un error. Y me dice, no puedo ubicar hacer trabajo dentro del alcance. ¿Por qué? Porque este es un método o una función que está dentro de una clase. Por lo tanto, le pertenece al objeto que nosotros creamos de la clase. En este caso, hacer trabajo no es una función de nuestro programa, sino de la clase específica. Para hacer que este método funcione, tengo que hacer lo siguiente. Miren, tengo que poner acá C. Hacer trabajo. Y ahora sí sale haciendo trabajo. Entonces se pueden dar cuenta ustedes cómo funciona esto. Desde mi objeto yo puedo interactuar con sus atributos y métodos. Y así, miren, yo puedo crear aquí otro objeto de esa misma clase.
Por ejemplo, el objeto D, voy a decir que también es empleado. Inicializamos la clase. Y D, voy a poner acá D.nombre es igual a Ana, por decir. D.puesto es igual a analista. Y D.salario es igual a $800, ¿no? Y ahí pueden ver que ya tengo otro objeto dentro de mi código de programación. Y puedo llamar a D. Miren, a D.hacer trabajo. Me debería salir el mismo código 2 veces, porque tanto para C como para D es lo mismo, ¿no? Ahí pueden darse cuenta que tenemos ese resultado. Pero también podemos hacer más cosas dentro de nuestro código o dentro de nuestra clase para poder interactuar. Eso lo vamos a ir viendo en las siguientes lecciones. Por eso es que te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like para que este video pueda llegar a muchas más personas que deseen aprender el lenguaje de programación Swift y sobre todo los conceptos de la programación orientada a objetos. Que tengas un feliz día y nos vemos hasta la próxima entrega. Bye.